Esto es episodio número 137. El título del episodio es La otra crisis se desarrolla. Atención, hoy, marzo 31, 2020. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos analizando los últimos datos, eventos, cifras financieras y económicas globales. Hoy es el último día del primer trimestre del año 2020. Este es el trimestre peor en la historia de las bolsas de Estados Unidos. Las proyecciones son devastadoras para la actividad económica global. La estabilidad del precio del petróleo es muy importante para la economía mundial. Esto es un delicado balance entre el desarrollo económico y el suministro a corto, mediano y largo plazo. El sector energético es la base esencial para sostener un equilibrio estructural para los países productores de petróleo y los países consumidores. Esta balanza tiene que ver con crear un mercado sostenible basado en el costo. Lo hemos explicado anteriormente. Si la demanda es alta, esto significa que el precio subirá. Si la demanda es baja, el precio bajará. Estas son las fórmulas creadas por la economía mundial. Ahora, lo que está sucediendo desde a mediados de marzo de este año simplemente no es saludable ni tampoco ofrece una estabilidad a corto, mediano y largo plazo. El efecto de esta guerra comercial entre Arabia Saudita y el resto de los países exportadores de petróleo es negativa. Podremos decir que los países ganadores en estos casos son países como China, India, entre otros. El precio tan bajo del petróleo solo sirve para desestabilizar a los países productores. Hablaremos en detalle sobre estos eventos, datos y proyecciones. Dividiremos la información en 5 secciones. Número 1, países exportadores. Número 2, países importadores. Número 3, cuál es el efecto para la economía mundial. Y número 4, ¿cuáles países están creando esta crisis mundial? Entremos en los detalles económicos y financieros. En estos momentos, la economía mundial está enfrentando múltiples crisis severas. Una de esas crisis es el colapso del precio del petróleo. Muchas personas cuando escuchan la palabra petróleo inmediatamente piensan en gasolina para sus vehículos o diésel para los autobuses que utilizan. La realidad es de que el petróleo tiene uso para una gran variedad de productos del consumo diario, por ejemplo, para echar a andar las máquinas que fabrican prácticamente todo el plástico que utilizamos. Estas máquinas que ayudan a cortar el trigo, a remover el maíz, arroz y toda clase de semillas que ustedes se puedan imaginar. Los tractores que transportan los vegetales y frutas de los campos hacia las bodegas, las maquinaria que se usa para emparejar las calles, para crear nuevos caminos. Cuando ustedes viajan, por ejemplo, tienen los trenes o autobuses, cuando ustedes viajan por avión, por barco o por lancha, incluso el petróleo es utilizado para elaborar productos de fertilización y lubricantes. No podemos olvidar los generadores de emergencia para los hospitales en caso de que no haya electricidad. Todo el sector de transportación depende del petróleo. Ahora es muy importante mencionar que en varias flotillas están introduciendo equipo electrónico, pero la realidad es de que es un porcentaje muy pequeño. Podríamos darles muchos más ejemplos del uso del petróleo, pero ustedes ya tienen una muy buena idea. Los países exportadores o productores de petróleo juegan un papel vital para la estabilidad económica mundial. Es por eso que cuando los precios del petróleo se colapsan por guerras inútiles, esto pone mucha presión a esas economías. Veamos este ejemplo. Estos países cuentan con un producto energético esencial para el desarrollo estructural y económico global. En muchos casos, esos países no cuentan con ningún otro modelo para crear ingresos. Es por esa razón que cuando el precio se derrumba artificialmente, las monedas de estos países se colapsan. Veamos, por ejemplo, el país de Arabia Saudita. Si observamos su locación y su paisaje, vemos que su economía depende del petróleo y gas natural hasta en un 90% de sus ingresos y actividad económica. Pero Arabia Saudita no es el único país en esta situación. Por ejemplo, Qatar, Irak, Libia, Siria, Venezuela, Kazajstán, entre muchos otros. Estos gobiernos realizan proyecciones a corto plazo dependiendo del valor del petróleo. Basado a este precio, ellos desarrollan sus presupuestos nacionales.
Los países del Golfo tienen otra cuestión en común y la cual es vital para el sistema financiero. Estos países realizan inversiones masivas en todo el mundo y eso impulsa a la economía global. Estos incluyen presupuestos para sus sistemas de educación, pensiones, sector médico, como hospitales, sectores de seguridad, universidades y de protección en forma militar. También asignan un presupuesto para el desarrollo social y de ciencias. Si estos gobiernos calculan que el precio del petróleo se mantendrá en $40 y de repente el precio se cotiza a la mitad, esto es un temblor económico y financiero. En muchos casos, estos países tienen grandes préstamos que tienen que liquidar basados a esas cifras o proyecciones. Este colapso del precio del petróleo no es natural, no es orgánico, sino es artificial y dictaminado por un puñado de líderes. Lo hemos señalado en varias ocasiones. Desde el segundo trimestre del año 2019, la economía mundial estaba presentando serios problemas de crecimiento económico positivo. Esa sí es una razón natural del por qué el precio del petróleo sufriría y eventualmente bajaría a niveles no saludables para estas economías. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, estas economías están en riesgos de no poder saldar sus responsabilidades. Estas economías simplemente están ya en una recesión y tendrán que pedir préstamos multimillonarios y en algunos casos billonarios de manera de mantener un control en sus respectivas sociedades. Esto los pondrá en el otro lado del espectro, donde estarán consiguiendo préstamos en dólares. ¿Por qué en dólares? Hay dos razones. Número uno es porque los intereses por préstamos en dólares son en el momento mucho más bajos. La otra razón es porque son más fáciles y atractivos para los inversionistas mundiales. Estas economías están a punto de crear más cerros y montañas de deuda, asegurando que la necesidad por el dólar siga aumentando. Número 2. Países importadores o consumidores. En estos momentos podríamos decir que a corto plazo los países que están recibiendo los beneficios directos son los países consumidores de petróleo, ejemplo países como India y China. ¿Por qué señalar a estos dos países? La razón es porque son los países importadores de petróleo más grandes del mundo. Claro que los ciudadanos consumidores del mundo les conviene y beneficia un precio por energía más barato. Estamos hablando, por ejemplo, de su propia gasolina para sus vehículos. El problema a largo plazo es de que los países productores estarán disminuyendo sus actividades económicas. En otras palabras, estos países contarán con menos recursos de manera de invertir o comprar productos de los países consumidores y también podríamos decir que habrán cortes masivos en referencia a los diferentes programas sociales. Ejemplo, la gran mayoría de estos países productores no producen prácticamente nada. Esos países dependen de comprar y adquirir nueva maquinaria, nuevos avances en cuestión a medicina, arquitectura, ingeniería, tecnología de los países avanzados o de los países importados, en otras palabras. Vean esto. En este esquema, los países productores de petróleo pierden al no tener los ingresos necesarios o suficientes para modernizarse. Pero no son los únicos perdedores, ya que los países innovadores y avanzados no tendrán los clientes para poder vender sus servicios y productos. Los millones de ciudadanos viviendo en los países exportadores no tendrán el poder adquisitivo para obtener estos productos y servicios desarrollados por los países consumidores. ¿Sí se dan cuenta de cómo las economías están entrelazadas? En otro ejemplo, cuando los países no tienen crecimiento económico, la ciudadanía de ese país sufre. La razón es porque no hay empleos, los jóvenes tienen un porcentaje más alto de caer en el crimen y la inseguridad se eleva. Este factor también impacta a la educación de la población. Si no hay un futuro, si no hay empleo, ¿cuál es el punto de asistir a la escuela? Tendrán que gastar dinero que simplemente no lo hay, y la otra, una vez que se gradúen, no tendrán empleo. Es por esa razón que la estabilidad económica tiene que ser natural y no creada, no ser artificial. Punto número 3. ¿Cuál es el efecto para la economía mundial? Solo para poner las cosas en perspectiva, el mundo consume 100 millones de barriles de petróleo diario.
Desde el segundo trimestre del año 2019, el consumo se vio afectado en una caída de 10 millones de barriles diarios. Esta es la cantidad de petróleo que produce, vamos a decir, Arabia Saudita, Rusia o incluso Estados Unidos. Entonces podríamos decir que este impacto sería como si removiéramos a cualquiera de estos países productores de petróleo del mercado internacional. Por esa razón es que el precio se vio afectado y perdió terreno. Ahora, la mejor manera de combatir la caída del precio es bajar la producción. A finales del año 2019, la OPEP, la cual es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Rusia llegaron a un acuerdo de cortar el suministro. Esto ayudó a estabilizar el precio. Como ya les habíamos anunciado anteriormente, la actividad económica siguió disminuyendo trimestre a trimestre. Las proyecciones dictaminaban que el precio del petróleo seguiría cayendo. Cuando las noticias surgieron a finales de diciembre de que China estaba experimentando una crisis de salud, las proyecciones del consumo del petróleo se colapsaron aún más. Solo para que ustedes tengan una idea, el sector de transportación a nivel mundial consume 64 millones de barriles de petróleo diarios. Ahora, esta cantidad, China consume 16 millones de barriles. Para finales de enero, China entró en un parálisis económico. Esto aceleró la caída del petróleo aún más. Vean estos datos. El sábado, marzo 7 por la noche, se divulgaron reportes de que la OPEP había llegado a un acuerdo con Rusia y otros países productores de petróleo. Según los reportes señalaban que el acuerdo fue de reducir el suministro de petróleo por la cantidad de 1.5 millones de barriles diarios. La OPEP cortaría 1 millón y Rusia y otros países cortarían 500,000 barriles. Para el sábado 8, los reportes decían que Rusia decidió en no participar en este plan. Arabia Saudita había sido encontrado ofreciendo a sus clientes en Asia rebajas de 4 a 6 dólares, para los clientes en Estados Unidos rebajas de 7 dólares, para las refinerías del noroeste de Europa una rebaja de 8 dólares abajo del precio del mercado. Podemos ver que esta fue una maniobra del gobierno de Arabia Saudita para expandir su base de clientes y dejar a Rusia y a otros países en desventaja, y es ahí donde empezó la guerra de precios. Bueno, ahora que ya expusimos los datos, analicemos las reacciones y los eventos a corto y mediano plazo. El domingo, marzo 8, el precio del petróleo se derrumbó a $31 por barril. Esto significó una caída del 30%. Solo para que ustedes se den cuenta, esto no había sucedido desde la Primera Guerra del Golfo en el año 1991. Número 2. Arabia Saudita inició un proceso donde inundaría el mercado mundial con más suministro. Punto número 3. Las compañías mundiales como Aramco, Exxon, Chevron, Marathon, Texaco, Shell, British Petroleum, solo por nombrar algunas, cayeron por un 40%. Las divisas de los bancos como Citibank, Banco de América, Wells Fargo, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, US Bank, grupos de inversionistas mundiales, solo por nombrar algunos, experimentaron caídas del 15 al 20%. ¿Por qué razón? La respuesta es porque estos bancos prestaron billones de dólares a empresas de todos los países exportadores de petróleo. Como ustedes pueden ver, a corto plazo, tanto bancos locales, regionales, estatales y nacionales enfrentarán pérdidas masivas. Para el sistema financiero mundial a corto y mediano plazo, esto será severo. Recordemos que países como Arabia Saudita, Venezuela, Irak, Kuwait, Qatar, Irak, Siria, Kazajstán, Libia, Rusia, Estados Unidos y México, entre otros, sufrirán las consecuencias de estos eventos. Muchos de estos países productores de petróleo dependen hasta un 90% de los ingresos de este sector, con la excepción de Estados Unidos, por supuesto, y podríamos decir también de Rusia. Tendrán que realizar cortes masivos y sus economías perderán velocidad. Para Arabia Saudita, las repercusiones pueden incluir más conflictos. Solo para que ustedes vean, Arabia Saudita produce 9.8 millones de barriles de petróleo diarios, pero tiene la capacidad de aumentar su producción hasta 12.5 millones de barriles.
El crecimiento económico de Arabia Saudita es muy bajo. Este país depende del 100% de las ventas del petróleo y para gastos sociales. Vamos a ver el punto número 7. El día de hoy, marzo 31, 2020, el precio del barril de petróleo cerró a $20 con 10 centavos. El precio más bajo se ha registrado a $19 con 25 centavos. Las proyecciones señalan un colapso en la demanda del petróleo para el mes de abril del 50%. Esto significa 5 millones de barriles por día. Ahora, si lo vemos en medidas globales, esto representa una caída del 5% del consumo. Recordemos que el presidente Trump anunció una extensión en la póliza de mantenerse en casa por todo el mes de abril, por lo tanto, se espera que el consumo de petróleo sea mínimo. Punto número 8. Como les habíamos explicado, el mundo consume aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo diario. En estos momentos solo hay consumo de 80 millones de barriles de petróleo diarios. Muchos países importadores están almacenando petróleo y llenando sus bodegas. Diario hay una extra producción de 20 millones de barriles de petróleo. Según las últimas cifras, para la primera semana de abril no habrá más capacidad disponible. ¿Qué sucederá cuando ya todos los almacenes estratégicos de los países estén llenos? Recuerden, mucha demanda más bajo el precio. Esto causará que el precio baje hasta un 50%. Entonces, si el nuevo precio es de $20, la mitad sería $10. No hay ningún país exportador que pueda soportar un precio de $10 por barril o menos. Por lo tanto, esta guerra no durará mucho. Tendrá que haber una reducción significativa de petróleo en las siguientes semanas. El día de hoy se reportó que el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia hablaron de una posible reducción, pero no se han dado los resultados o los reportes en referencia a los números exactos. De manera de que esto funcione, Arabia Saudita tendrá que participar. Veremos qué sucederá en los siguientes días. En resumen, esta crisis energética se dio a cabo por la baja demanda del petróleo y por acciones y decisiones tomadas sin analizar los impactos a corto y largo plazo. Estamos en una recesión económica mundial y esto asegura un colapso en el consumo del petróleo. Para los países productores es tiempo de realizar cortes masivos en sus presupuestos y no caer en la trampa de adquirir préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. En estos momentos estamos a punto de experimentar una crisis relacionada a la deuda mundial. Este sistema financiero actual tiene como estructura fundamental el adquirir deuda y más deuda. Eventualmente, esto creará una crisis mucho más severa que la que estamos viviendo. Para los ciudadanos de estos países esperan recortes en los programas y servicios sociales. Es tiempo de regresar a lo básico. Es tiempo de no vivir con lujos que simplemente no están al alcance. Si los gobiernos de estos países optan por pedir préstamos, lo único que va a suceder es de que ustedes le deberán a alguien. Y para poder recibir estos fondos tienen que utilizar los mismos pozos petroleros como garantías. Esta crisis apenas está comenzando. Estos últimos eventos nos muestran que los estándares de vida para millones de personas sufrirán significativamente. Una cosa importante de mencionar, recuerden qué es lo que sucedió en los años 80. Muchos de estos países productores de petróleo fueron a pedir préstamos. En aquel entonces los intereses eran sumamente bajos. Después, ¿qué sucedió? Con Estados Unidos estar imprimiendo tantos dólares, creó una inflación masiva y después tuvieron que aumentar los intereses. Y llegó ahí el gran problema porque esos países estaban acostumbrados a hacer pequeños pagos porque los intereses estaban bajos. Pero una vez que los intereses empezaron a subir, estos países no pudieron. ¿Qué pasó en 1993-94 en México? Un colapso. Entonces, de manera de que eso no se vuelva a repetir, los países tienen que actuar o los gobiernos de estos países tienen que actuar con mucha cautela y desgraciadamente tener que hacer los cortes necesarios de manera de no caer en esa misma
trampa. Esperamos que esta información les ayude a entender la situación económica actual y las negras proyecciones a corto y largo plazo. Muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.